Hola grupo, vamos a continuar con nuestras sesiones. En este caso vamos a hablar de lo que es un tipo especial de campo vectorial, que es el campo conservativo. Entonces, recordemos que dentro de las integrales de línea habíamos estudiado que las integrales las podemos expresar de esta forma. La integral a lo largo de la curva de p diferencial de x más q diferencial de y más r diferencial de z. Bien, existen campos vectoriales en los cuales esta diferencial le vamos a llamar diferencial exacta. Son pocos los casos en los cuales un campo vectorial va a tener una diferencial exacta. Solamente vamos a poder encontrarla cuando tengamos lo que conocemos como campo conservativo. Bien, probablemente este nombre de diferencial exacta les parezca familiar. Es precisamente el mismo concepto que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales cuando hablaron de ecuaciones exactas. Van a darse cuenta que un campo conservativo es una ecuación diferencial exacta. Bien, voy a partir de lo siguiente. Supongamos que tenemos una función g de x, y, z. Entonces, esta función la podemos derivar respecto a un parámetro t. Entonces, vamos a tomar en cuenta que x, y y z dependen de t. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener la diferencial total de g respecto de t. ¿Cómo obtenemos una diferencial total? En el curso de cálculo integral seguramente revisaron lo siguiente. Si yo quiero obtener la derivada de g respecto de t, donde g depende de x, y, z y x, y, z dependen de t, entonces puedo aplicar sucesivamente reglas de la cadena. ¿Cómo lo haría? Bueno, tomo entonces la parcial de g respecto de x y tomo la derivada de x respecto de t. Le sumo la parcial de g respecto de y multiplico por la derivada de y respecto de t. Y por último, calculamos la parcial de g respecto de z y calculamos la derivada de z respecto de t. Bien, esta es la que le llamamos la derivada total, cuando estamos derivando g respecto de t y g depende de x, y, z. Bien, pueden darse cuenta que es algo similar con la regla de la cadena, pero considerando las derivadas parciales de g respecto de cada una de sus variables. Bien, ahora si multiplicamos toda la expresión por la diferencial de t, nos quedaría la parcial de g respecto de x, diferencial de x, más la parcial de g respecto de y, diferencial de y, más la parcial de g respecto de z, diferencial de z. Bien, esta es la diferencial total. Y esta es la que nos va a ayudar a definir lo que es el campo conservativo. Bien, una vez que tenemos esta diferencial total, entonces la podemos expresar de manera vectorial. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a separar mediante un producto punto. Tengo que la diferencial de g va a ser igual a la parcial de g respecto de x en el vector y, más la parcial de g respecto de y en j, más la parcial de g respecto de z en el vector k. Y esto le voy a aplicar el producto punto con diferencial de x en y, diferencial de y en j, más diferencial de z
en el vector k. Listo. Aquí ya tenemos esta diferencial expresada en términos vectoriales mediante un producto punto. Este sí es un producto punto porque es el producto que ustedes conocieron o que realizamos usualmente entre vectores, el producto escalar. Bien, podemos darnos cuenta de dos cosas. La primera es que esta expresión que tenemos aquí es el gradiente de g, porque tenemos la parcial de g respecto a x en y, parcial de g respecto a y en j y parcial de g respecto a z en k. Pues es el gradiente de g, es la definición de gradiente. Por otro lado, aquí lo que tenemos es la diferencial de trayectoria. Diferencial de x en y más diferencial de y en j más diferencial de z en k es lo que conocimos como diferencial de trayectoria cuando definimos lo que era la integral de línea de un campo vectorial. Entonces, podemos reescribir esto como diferencial de g es igual al gradiente de g punto diferencial de trayectoria. Esta es la que conocemos como la diferencial exacta. Cuando la diferencial de una función escalar g es igual al gradiente de g punto diferencial de trayectoria, pues estamos hablando de lo que es la diferencial exacta. Esto está relacionado con ecuaciones diferenciales y lo vamos a tomar un poquito más adelante. Bien, ya que tengo aquí la diferencial exacta, pues podemos integrar a ambos lados. Voy a tomar la integral indefinida de diferencial de g. Y esto, como es una integral de línea, tendría que ser la integral de línea a lo largo de la curva o de la trayectoria que estemos usando de el gradiente de g punto diferencial de r. Bien, al integrar de este lado me va a quedar g más una constante k. Y esto va a ser igual a la integral de nabla g punto diferencial de trayectoria r. Aquí ya no le voy a poner la curva porque más adelante vamos a ver que en una diferencial como estas, al momento de integrar la curva o la trayectoria, podemos no tomarla en cuenta. Bien, entonces, lo que tenemos aquí son varias cuestiones. La primera, nabla g. El gradiente de g es igual a, digamos, un campo vectorial f. Entonces, a este campo vectorial f, cuando viene de un gradiente o que tiene diferencial exacta, le decimos campo conservativo. Entonces, las siguientes aseveraciones son equivalentes. Si f es un campo conservativo, entonces tiene una diferencial exacta y entonces va a tener una función potencial. La función g, que es la que nos queda después de integrar, es la que le vamos a llamar función potencial de f. Entonces, podemos determinar si un campo vectorial es conservativo a partir de la diferencial exacta. Y con la diferencial exacta podemos integrar el campo vectorial porque es un gradiente y podemos obtener lo que es la función potencial. Entonces, un campo conservativo siempre tiene una función potencial de la cual proviene. Un campo conservativo siempre es un gradiente y un campo conservativo siempre va a tener una diferencial exacta. Bien, como acabamos de ver, el gradiente de una función escalar pues es un campo vectorial y es al que le llamamos campo conservativo.
Ahora, ¿cómo podemos determinar si un campo vectorial es o no es conservativo? Bueno, para ello vamos a recurrir al rotacional. Tengo entonces aquí el campo f, que es el gradiente de una función potencial g. Bien, voy a calcular el rotacional. Entonces, el rotacional de f vendría siendo este. Como primera columna, segunda columna, y tercera columna. Aquí está. Entonces voy a ir calculando cada una de las componentes y vamos a ir analizando qué es lo que pasa con ellas. Entonces, calculemos primero lo que vendría siendo la componente en J. Entonces nos quedaría como la parcial de G en Z respecto de Y menos la parcial de G en Y respecto de Z. Bien, aquí podemos establecer algo importante. Si reescribo estas derivadas parciales de esta manera, como la segunda parcial de G respecto de Y y Z menos la segunda parcial de G respecto de ZY, pues resulta que son las derivadas parciales mixtas de G, las segundas derivadas parciales mixtas. Y esto por el teorema de Schwarz de las derivadas mixtas, pues resulta que es cero. Vamos a ver qué sucede con las demás componentes. Bien, calculemos entonces ahora el resultado para la componente en J. Entonces tendríamos la parcial de G respecto de X respecto de Z menos la parcial de G respecto de Z respecto de X. Aquí las parciales vendrían siendo la segunda derivada de G respecto de Z respecto de X menos la segunda parcial mixta respecto de X y Z. Nuevamente tenemos derivadas parciales mixtas cruzadas, entonces este vendría siendo 0. Y por último, la componente en K, que sería la parcial de G respecto de Y respecto de X menos la parcial de G respecto de X respecto de Y. Y entonces tendríamos que sería la segunda parcial de G respecto de XY menos la segunda parcial de G respecto de YX. Entonces este también nos devuelve 0. Bien, pues ya tenemos las condiciones para poder establecer si un campo vectorial es o no es conservativo. Bien, entonces el resultado de este rotacional es 0 en I más 0 en J más 0 en K, de tal forma que si F es conservativo, entonces forzosamente es irrotacional. Entonces todas estas aseveraciones son exactamente lo mismo. Un campo conservativo es irrotacional. Un campo conservativo posee diferencial exacta y un campo conservativo tiene una función potencial. Finalmente, un campo conservativo es un gradiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar para determinar si es o no un campo vectorial conservativo? Bueno, si ahora defino que f es la función p en i más la función q en j más la función r en k, recordemos que como es un campo conservativo, entonces tendríamos que P es la parcial de G respecto de X, Q es la parcial de G respecto de Y y R
es la parcial de G respecto de Z, donde G sería la función potencial del campo vectorial F. Si utilizamos los resultados que nos dio hace un momento con el rotacional, entonces encontraremos lo siguiente. Vamos a obtener que si yo le aplico la parcial a Q respecto de Z, entonces esta tendría que ser igual a la parcial de R respecto de Y, porque recuerden que estamos derivando parcialmente de manera mixta, entonces tendría que derivar G respecto de Y respecto de Z y G respecto de Z respecto de Y. Entonces tendría que derivar también Q respecto de Z y también R respecto de Y para que nos devuelva una componente 0 en el rotacional. Si aplicamos lo mismo para la parcial de P respecto de Z, pues esta va a tener que ser igual a la parcial de R respecto de X. Y por último, la más conocida, la parcial de P respecto de Y tendría que ser igual a la parcial de Q respecto de X. Esta última seguramente la conocen de ecuaciones diferenciales, que esa es precisamente la condición para que una ecuación diferencial sea considerada como exacta. Bien, entonces ya tenemos la forma en la cual podemos encontrar si un campo es o no es conservativo. Ya sabemos que un campo conservativo es un campo que tiene diferencial exacta, que tiene una función potencial. Un campo conservativo siempre es un gradiente y un campo conservativo siempre será irrotacional.